formation of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. Look at it, Maxwell's equation. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Hoy vamos a empezar ya a cuantizar. Entonces vamos a empezar por la cuantización del campo de Dirac. Y entonces tenemos que acordarnos del capítulo 45 del curso de teoría cuántica de campos, que escribimos al final del capítulo la solución más general, que si os acordáis era el sumatorio de R desde 1 hasta 2, la integral de 3p, 2pi al cubo, 1 entre raíz 2 omega p. Y en este capítulo escribimos una constante CR que depende de p. Y cuando digo que depende de p, significa que depende del trivector p y de la energía asociada a esa p, u, r, de p, la exponencial menos i, px, algo parecido, pero con otras constantes por aquí, que en su momento le llamamos d, y aquí en vez de u, v, y esto sin el menos. Bueno, y recordemos que habíamos definido la energía asociada al trimomento P como h barra omega P, pero como h barra hace ya bastante tiempo que lo hemos hecho igual a 1, pues entonces podemos llamar EP en vez de omega P, así que lo cambio. Y recordemos que EP, que lo he dicho ya un montón de veces, es la raíz, el módulo de P, de trivector P al cuadrado, más la masa al cuadrado. En este caso la masa del electrón o del positrón. Por tanto, para cuantizar, lo que tenemos que hacer es elevar esta función, porque esta psi de momento no deja de ser más que una función vectorial, porque tiene varias componentes, pero no deja de ser eso, pues pasa a ser un operador. Y por tanto, estos señores ahora van a ser operadores. Esto es, es análogo a lo que hicimos con el campo de Klein-Gordon. Y podemos utilizar, pues aquí tenemos la helicidad y la dependencia en el trimomento. Bueno, pues podemos poner, por ejemplo, ARP, ¿vale? Donde voy a poner el simbolito de que esto es un operador momentáneamente, simplemente para que nos acordemos, pero enseguida quitaré este simbolito para no hacer tan engorrosa la notación. Y bien, claro, uno podría estar tentado de poner aquí, por ejemplo, pues ARP DAGA. Entonces, lo primero que uno pensaría si estuviera haciendo exactamente lo mismo que hicimos con el campo de Klein-Gordon, con el campo escalar. Pero no podemos utilizar la misma letra en este caso porque, como hemos visto, esto va a describir a un tipo de especie de partícula, que serán los electrones, y esto va a ser las V's, que va a ser otro tipo de especie, que son los positrones. Por lo tanto, no puede ser que sea, no podemos utilizar la misma letra, tiene que ser otra. Entonces uno podría decir, bueno, pues en vez de poner una A, pues pongamos una B, ¿no? Por ejemplo. Es que, claro, depende del libro, pues aquí ponen, por ejemplo, en vez de A una C y una D, y dejan las A's para los fotones. Entonces, no sé, voy a poner una D, por ejemplo. Aunque esto puede cambiar, insisto. Ya lo iremos viendo. Y evidentemente esto es un operador. Pues bien, este es el primer paso para cuantizar un campo, como bien sabéis, que es decir que ahora esto no es una función, sino que es un campo. Y que está expresado como una integral y una suma de operadores A de creación y destrucción A y D. Esto es el primer paso. El segundo paso o el paso 1,5, sería decir, oye, espera, que vamos a ver cuánto vale el señor DAGA. Y si hacemos el DAGA de todo esto, pues esto se va a convertir en un DAGA. Esto también. Aquí se nos va a ir este menos. Aquí esto deja de ser DAGA. Esto es DAGA. Y aquí hay un menos. Entonces ya borramos esto como si ya no existiera más. Y si os preguntáis por qué estoy eligiendo por qué he calculado el psi DAGA, recordad que esto es porque si ahora multiplicamos todo por i, entonces, espero que os acordéis, esto lo vimos en el capítulo 1 del curso de electrodinámica cuántica, esto es justamente la definición de pi, del momento canónico conjugado, operador, ¿vale? I por psi DAGA. ¿Vale? Insisto, lo pongo por aquí, capítulo 1 del curso de QED.
¿Y por qué me interesa esto? Bueno, pues ahora tenemos que ir al capítulo 74 del curso de teoría cuántica de campos y recordar que dijimos en su momento que si queríamos cuantizar teníamos que imponer esta regla de conmutación, que era el campo conmutando con su momento canónico conjugado a tiempos iguales de momento, pero posiciones diferentes, y decir que esto tiene que ser I y la delta en 3 dimensiones de x menos y. Y los conmutadores de phi con phi y pi con pi son 0. ¿Vale? Esto es lo que dijimos para Klein-Gordon. Por lo tanto, podría parecer que uno diría, vale, pues entonces si ahora queremos hacer lo mismo, pero para el campo de Dirac, pues entonces hacemos un copy-paste y decimos, bueno, en vez de poner el campo de Klein-Gordon, ponemos el campo de Dirac y aquí ponemos el momento del campo de Dirac. Y decimos que esto es I veces la delta de Dirac en 3 dimensiones x menos y. Bueno, no he puesto la dependencia, pero es la misma dependencia, esta de aquí. Bueno, pues resulta que esto es erróneo. Y básicamente es erróneo, como vamos a ver ahora, porque el espectro de energía no estaría acotado por abajo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver es que lo correcto no es esto, sino imponer una regla de anticonmutación, que lo vamos a simbolizar con llaves. Bueno, aquí tendríamos que poner, por ejemplo, un índice A y un índice B y añadir una delta AB porque estos son objetos que tienen 4 componentes, ¿vale? Pero bueno, lo estoy poniendo así muy rápido y por encima simplemente para que os haga un spoiler de lo que vamos a hacer. Y esto sería lo correcto. Primero, porque esto ya no sería verdad, estaría acotado por abajo, y además porque esto reproduce todas las mediciones experimentales que tenemos, por lo menos hasta el día de hoy. Así que esto parece ser la combinación perfecta, o las reglas de conmutación, en este caso anticonmutación. Muy bien, pues entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Lo primero es poner esto a un lado para hacer un poco de espacio. Y vamos a recordar del capítulo 1, de nuevo, de QED, de electrodinámica cuántica. Si os acordáis, definimos el operador hamiltoniano de Dirac como la integral de 3x de el campo, el operador campo, daga por menos i, gamma 0, gamma a, parcial a, más gamma 0, la masa, y el campo psi, el operador. ¿Vale? Repito que esto lo tenéis la explicación en el capítulo 1 de QED. Vale, y ahora lo que habría que hacer es sustituir este señor aquí, y lo que tenemos que sustituir ahora es todo esto aquí, pero claro, sin la i. Déjame ponerlo claro por si las moscas, que si estamos hablando del psi daga, estamos hablando de esto, ¿vale? Por tanto, esto se sustituye aquí, se arregla un poco y entonces llegamos a una expresión. Entonces, esto lo voy a poner como ejercicio. Demostrar que cuando sustituimos estas dos expresiones aquí, al cabo de un rato, obtenemos lo siguiente. La integral para los trimomentos 2pi a la 3 sumatorio r, r va de 1 a 2, incluso voy a sacar el factor común EP, a r p daga, a r p sin daga ni nada, menos d r p de daga r p. Vale, entonces, para que este ejercicio se pueda hacer más o menos, claro, tenéis que recordar cosas que ya hemos hecho, como por ejemplo que la integral de todo el espacio de e elevado a más o menos i k trivector k menos trivector p, producto escalar x, vector, pues esto es una delta, es 2pi a la 3 delta de Dirac en 3 dimensiones de k menos p. ¿Vale? Este tipo de integrales va a salir por ahí en medio. Y luego también tenemos que recordar que u s p daga por u r p, esto es lo mismo que 2ep delta rs, y algo parecido para las uves. Vale, y aquí es importante recalcar que, claro, o sea, estas propiedades en principio son parecidas a las que vimos en el capítulo 43. De hecho, podéis mirar la fórmula 43.5 del formulario de Krull, que ahora es formulario de Krull y de Rouget-Balzac. Vale,
pues si miráis ahí, bueno, espero que sepáis cómo llegar al formulario de CRUL. Está puesto en el capítulo 43 en la descripción. Veréis formulario de CRUL. Vais al capítulo 43 y podéis mirar la fórmula 43.5, que son las propiedades de los espirones de Dirac. Pues bien, ahí, en ese formulario, escribimos algo muy parecido a esto, pero en vez de ser 2EP delta de RS, ahí escribimos E dividido entre M, la C la hemos hecho igual a 1, por tanto ya no la pongo, y delta IJ, pero que en este caso es RS. ¿Vale? Esto es lo que escribimos en el formulario de CRUL. Y fijaos que esto de aquí, bueno, perdón, y esto también es lo mismo, E dividido entre M, delta RS. Entonces, claro, fijaos que esto de aquí no es esto, que por cierto aquí podríamos poner EP, claro. ¿Pero por qué? Pues porque ahora, recordad que, bueno, desde el capítulo anterior hemos normalizado las U's y las V's de otra manera. Antes la normalización era E más M entre 2M y de ahí pasamos a la normalización E más M. ¿Vale? Insisto que esto lo hicimos en el capítulo anterior, esta historia de aquí. Espero que os acordéis y si no, tenéis que ir al capítulo de atrás, al 8, y recordar esto que lo hicimos. Por tanto, lo que estamos haciendo es que pasamos de las U's antiguas a unas nuevas U's que están multiplicadas por raíz de 2M. ¿Vale? Porque es precisamente el raíz de 2M lo que diferencia entre esto y esto, entre la constante de normalización anterior y la nueva. Por tanto, si aquí multiplicamos por, vamos a ver si lo digo bien, si queremos obtener las nuevas relaciones, lo que tenemos que hacer es cambiar tanto la U como la V antiguas. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por raíz de 2m cada una de ellas, y por tanto multiplicar raíz de 2m. Raíz de 2m es como multiplicar raíz de 2m al cuadrado, que es multiplicar por 2m, ¿vale? Tanto aquí como aquí. Y entonces fijaos que esta m se va con esta m y nos queda 2e, que es justamente lo que hay aquí, y aquí también. Entonces, cuando salga el formulario de CRUL para este capítulo, ya volveremos a poner las propiedades, las 43.5 actualizadas a la nueva normalización. ¿Vale? Pero si las queréis utilizar antes, tenéis que recordar este truquito, que donde antes había una U en estas propiedades, pues tenéis que poner raíz de 2mu y con eso tenéis las nuevas propiedades actualizadas a la nueva normalización. Bien, pues estas propiedades las tenéis que utilizar para hacer el ejercicio. Entonces ya veréis que el ejercicio es un poco engorroso, pero no es difícil. Y creo que es muy, 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 muy bueno que lo hagáis para que se pierda el posible miedo que pueda haber de pasar de este tipo de cosas a este otro tipo de cosas. Porque si lo hago yo primero, que ya lo hice en su momento en el curso de mecánica teórica para el caso escalar, em, que creo recordar que eso, sí, por si tenéis curiosidad de cómo trabajar con este tipo de cosas, aunque no es lo mismo porque es el campo escalar, creo que en el curso de mecánica teórica le llamé diagonalización del Hamiltoniano. Entonces, ojo, lo que hice aquí era para el campo de Klein-Gordon y encima clásico. Pero el mismo tipo de filosofía que se hace para hacer todas estas cosas es lo mismo que se aplica aquí, lo único que aplicado al Hamiltoniano este y no al del Klein-Gordon. ¿Vale? Entonces, hice esto con sumo detalle precisamente para perder el miedo en aquel caso. Y ahora creo que es momento que lo hagáis vosotros para probar. En todo caso, digo lo de siempre. Si pasan las semanas y nadie ha hecho este ejercicio, pues entonces lo haré y lo subiré a Patreon para que podáis ver todos los detalles. ¿Vale? Pero espero que os animéis a hacerlo porque es un muy buen ejercicio para practicar. Bueno, dicho todo esto, resulta que al final tenemos que el hamiltoniano es esto, ¿vale? Es el hamiltoniano de una teoría que contiene electrones y positrones. Y otra cosa importante es que para obtener esto no he utilizado ningún tipo de relaciones de conmutación. O sea, no he cambiado de orden, y esto es importante, también es verdad, tengo que deciros que cuando hagáis el ejercicio no cambiéis de orden las A's o las D's, ¿vale? Sin cambiar de orden. Entonces, sin cambiar de orden, o sea, si no tenéis que utilizar un cambio de orden, significa que aún no habéis dicho cuáles son las reglas de conmutación o de anticonmutación. Por tanto, esto es completamente genérico sin haber especificado esas reglas. Bien.
Ahora llega el momento de decir, oye, pero un momento, típicamente cuando tienes un hamiltoniano de osciladores, lo que yo recuerdo de mecánica cuántica del colegio era que nos gustaba ponerlo, bueno, déjame poner en vez de un igual, un proporcional a daga a, ¿vale? Así es la forma que nos gusta poner los hamiltonianos de osciladores armónicos. Bien, entonces en este caso esto está ya puesto de la forma correcta, tenemos el daga aquí, sin embargo aquí tenemos el daga en la derecha. Vale, y entonces aquí es cuando se abren los dos posibles caminos, el erróneo y el correcto. Vamos a empezar por el camino erróneo. Así que voy a poner esto así, una señal de peligro. Bueno, esto se supone que es una señal de peligro, danger, cuidado, ¿vale? Esto que voy a hacer es erróneo, que es básicamente decir, vale, pues mira, voy a suponer que las reglas de conmutación de estos operadores, déjame poner que estos son operadores por si las moscas de momento, vale. Bueno, pues que D, R, P con D, daga, S, Q, por ejemplo. Bueno, pues vamos a suponer que esta gente conmuta como las As y As daga de toda la vida. Recordad que A con A daga, cuando hacíamos, insisto, mecánica cuántica en el colegio, esto decíamos que era igual a 1, ¿no? En mecánica cuántica ordinaria, no relativista, con un solo oscilador, etc. Esto traducido a campos, pues sería el 2pi a la 3, la delta de de Dirac en 3 dimensiones, P menos Q en 3 dimensiones, y una delta de Kronecker R y S. Y esto sería lo natural si queremos hacerlo a lo Klein-Gordon, por así decirlo. Vale, entonces las implicaciones que tiene esto es que básicamente, dicho en plan rápido, es que D por D daga menos D daga por D igual a todo esto, que lo voy a simbolizar con una delta, para ir rápido. Por tanto, D de daga sería igual a D daga D más una delta. Y por tanto, entonces esto lo que haría básicamente es cambiar de orden, déjame poner este así, cambiarlo de orden, ponemos un paréntesis y añadimos esta delta de aquí. Y siguiendo con la misma argumentación de Klein-Gordon, diríamos, cuidado, esta delta, claro, fijaos, sería la integral de todo esto, pero luego más la integral de estas es con esta delta, que eso, recordad que daría el infinito que ya hablamos en su momento y que lo pusimos debajo de la alfombra en Klein-Gordon. ¿Vale? Todo esto lo argumenté cuando lo hice en el curso de teoría cuántica de campos, en los capítulos que llamé cuantización del campo de Klein-Gordon. ¿Vale? Esto lo hice con mucho detalle y argumenté el por qué podíamos prescindir de este infinito. ¿Vale? No lo repito aquí porque sería repetir exactamente más de lo mismo. Así que decimos, vale, pues entonces ponemos esto debajo de la alfombra, no lo tenemos en cuenta y nos queda esto. Y la pregunta es, ¿hay algún problema con esto? Insisto que esto sigue siendo erróneo, ¿eh? Vale, entonces vamos a ver. Recordemos que esto también se le puede llamar el operador número, si queréis, que cuenta el número de partículas de esta especie. Y esto también sería el operador número de este tipo de partículas, ¿no? En este caso serían, como es la A, estaríamos hablando de electrones, ¿vale? El número de electrones, y esto sería el número de positrones. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un estado que tuviera, no sé, yo qué sé, por ejemplo, 2 positrones, ¿no? Un estado, no sé cómo llamarlo, un estado que corresponda con 2 positrones. Bueno, pues si quisiéramos calcular la energía de ese estado, pues tendríamos, como en este estado concreto de este ejemplo no hay electrones, pues esto daría 0. No entro en detalles, pero básicamente lo importante es que tendríamos un menos aquí, que lo que vendría a decir es que esto daría menos algo. Esto es básicamente el asunto. Y que este algo tiene que ver, o es mayor, si queréis, cuanto más partículas, en este caso positrones, haya. O sea, dicho así más o menos en plan un poco a lo bruto, que sería proporcional a menos el número de positrones que haya. Esto lo estoy diciendo así más o menos, ¿eh? Pero claro, ¿cuál sería la energía del vacío? Pues vacío significa que no hay ni electrones ni positrones, por tanto todo esto daría 0 y la energía daría 0. Lo cual significa que en los estados que tengan positrones, por ejemplo, solo positrones,
nos darían una energía que estaría por debajo del ground state. Por lo tanto, eso quiere decir que el ground state, o sea, el vacío, no sería el estado de mínima energía. Podemos decir, bueno, tampoco sería problemático, ¿no? Bueno, puede ser que el estado de menor energía pues sea otro. Pero resulta que no está acotado porque yo puedo poner en la teoría, o se pueden generar, un número ilimitado de positrones y no hay fin. Lo cual quiere decir que el estado de menor energía estaría infinitamente hacia abajo sin fin ninguno. No tendría un sitio en donde, vale, aquí es el estado de menor energía, a partir de ahí ya no podemos bajar más. No, no sería el caso. Y esto tiene el mismo tipo de problemas que tenía la teoría de agujeros de Dirac, y por tanto esto es inadmisible. Y es por eso que Dirac dijo, no, es que no podemos bajar abajo del todo porque está lleno de electrones de energía negativa y lo prohibimos, ¿no? Entonces, claro, es el mismo tipo de problema. Por tanto, imponer esta regla de conmutación nos da esa no acotación de la energía por debajo, que es algo así como decir que no existe un estado de mínima energía. Entonces, ¿qué pasaría si decimos vamos por otro camino? Vamos a decir que en vez de conmutar de esta manera, vamos a decir que anticonmutan. Y entonces ahora ya quitamos las señales de peligro y ponemos ya verde. Decimos, oye, ¿y si esto correctamente decimos que en realidad es esto? Que no son reglas de conmutación, sino de anticonmutación. Recordad, anticonmutación significa que si tengo un círculo y un triángulo, si pongo corchetes, significa círculo por triángulo más triángulo por círculo. Esto es lo que significa anticonmutación. Vale, pues entonces querría decir que aquí habría un más. ¿Vale? Estoy yendo de aquí a aquí, pero ahora ya con reglas de anticonmutación. Por lo tanto, este señor cuando pasara al otro lado pasaría con un menos. Y ahora, si sustituimos esto aquí, pues este menos de aquí con este menos nos dará más. Y ahora queda todo solucionado porque a la que pongamos electrones o positrones, como aquí hay un más, pues la energía será la que sea, pero positiva. Y solo cuando no haya ni electrones ni positrones, la energía dará cero. Y entonces volvemos a recobrar el hecho de que el vacío será nuestro estado de menor energía. Y cuantas más partículas en forma de electrones o de positrones tengamos, pues mayor será la energía y positiva. Y tendrá un límite que será la energía del vacío. Y todo solucionado. Bueno, pues esta es una posible explicación, porque hay varias maneras de explicar todo esto, pero esta es la que típicamente se escoge en los libros de texto para argumentar el por qué el campo fermiónico anticonmuta y no conmuta. Entonces, permitidme que aquí ponga el DAGA, aquí lo borre y aquí ponga un más. Y este es el hamiltoniano correcto. Déjame apuntarlo por algún sitio. Bueno, este es el hamiltoniano de los electrones y los positrones libres. Y si nuevamente surge la pregunta de, oye, pero un momento, estás considerando solo electrones y positrones, ¿y qué pasa con los fotones? Pero vuelvo a recordar la estrategia. La estrategia es que nosotros no nos preocupamos del término de interacción, tal como hicimos en el capítulo anterior. Trabajamos con estos señores libres, después trabajaremos con estos señores también libres, y luego es cuando introduciremos la interacción entre ellos y haremos los diagramas de Feynman, etcétera, pero basado en la imagen de interacción en la que necesitamos saber cuáles son las soluciones o cómo se comporta esta gente libre, ¿vale? Y por eso es la gracia de utilizar la imagen de interacción, que necesitamos saber qué le pasa a la gente cuando es libre y además tenemos un método para luego hacerlos interaccionar con los diagramas de Feynman. Bueno, todo lo que hicimos con el campo, con la teoría lambda phi 4. Vale, pues entonces voy a escribir las reglas de conmutación, que son, perdón, en este caso de anticonmutación, y con eso cerramos el círculo. Para los electrones, las reglas de anticonmutación serán, voy a poner aquí vectorcito, y para los positrones más de lo mismo, pero en vez de A, D. Y todos los demás anticonmutadores son cero, es decir, las A's con las A's sin daga y las D's con las D's sin daga, pero también cualquier A con cualquier D también. Y por tanto ahora tendremos el campo, la componente cualquiera de ellas, la 1, la 2, la 3 o la 4, ¿no? Pues si de A en un cierto tiempo t y en un cierto punto del espacio, con pi componente b, por ejemplo, en el mismo tiempo, pero en otro punto del espacio, bueno, pues tendremos que las reglas de conmutación serán, perdón, de anticonmutación
serán lo que ya sabemos. Y la delta de Kronecker en 3 dimensiones de x menos y una delta de Kronecker a b, queriendo decir que solo si estamos hablando de la misma componente, tanto por ejemplo la psi1 y la pi1, pues entonces esto dará algo, y si son componentes diferentes va a dar 0. Esto se deduce de estas relaciones de computación, pero recordemos que como pi es i psi daga, entonces esta i puede salir fuera de este anticonmutador y cancelarse con esta i. Entonces otra manera típica que también suelen poner los libros, pues es esta, quitando esta i y poniendo psi daga con b. Bueno, esto es básicamente lo que quería decir en este capítulo, porque lo que quería era hacer solo esto para que tengáis una semana de tiempo en pensar sobre este tipo de cosas y para que hagáis el ejercicio también, pero sobre todo para que os deis cuenta de que el acto de cuantizar, por lo menos la cuantización canónica, es un poco siempre lo mismo. Porque fijaos que la estructura es decir, a ver, oye, tenemos un campo, ¿no? Muy bien, tenemos un campo, perfecto. Voy a poner esto en otro color. Tenemos un campo, muy bien. Bien, pues el campo va a ser una combinación lineal de soluciones de la ecuación correspondiente, que en este caso es la ecuación de Dirac, ¿no? ¿Cómo se obtiene esa ecuación de Dirac? Pues a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, que se obtienen a su vez de un lagrangiano. Bien, entonces estas cosas de aquí son las soluciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero no son soluciones cualesquiera, sino son soluciones de partículas libres, que no están sometidas a ningún tipo de potencial o fuerza extra ni nada. Partículas libres que se traduce en soluciones de onda plana. Muy bien. Entonces lo que hacemos es introducir aquí unos operadores de creación y destrucción que en el fondo, lo que viene a decir es que lo que estamos haciendo es como crear una especie como de ondas de osciladores, ¿no? O algo así como hacer oscilar todo el campo como si fuera, pues eso, un oscilador cuántico. Bueno, todo esto creo que lo dije más o menos en su momento cuando hicimos la cuantización del campo de Klein-Gordon, pero es para que veáis que es un poco lo mismo. Una vez se entiende la cuantización de Klein-Gordon, los demás campos que hay que cuantizar, al menos de forma canónica, es más de lo mismo. Lo único que cambia es ver si hay diferentes especies o es la misma especie, y aquí fijaos que hay una especie que son los electrones y otra especie que son los positrones, en este caso, ¿no? Y al lado ponemos las soluciones de onda plana. Y entonces lo que tenemos que hacer es imponer reglas de conmutación o anticonmutación para estos señores, de manera que tenga sentido y sea coherente con lo que queremos. Y lo que queremos o lo que creemos es que la energía está acotada por abajo. Y en este caso, pues tenemos que imponer estas reglas de anticonmutación para que la energía no se vaya abajo del todo. O sea, que no haya un, entre comillas, cero de energía, un sitio donde ya no podamos bajar más. Y a partir de aquí, pues es simplemente sacar las conclusiones que nos depare, pues el explotar lo mismo que hicimos en su momento, ¿no? Hacer aquel sándwich que hicimos con lambda phi4, los sándwiches de 0 con 0, expandir la interacción, etcétera, etcétera. Y de aquí obtener los diagramas. Entonces esto es lo que empezaremos a hacer a partir del capítulo siguiente. Y seguramente me salte muchos pasos o lo ponga como ejercicios porque será una repetición de lo que ya hicimos con Klein-Gordon. Por eso lo hice con tanto detalle lo de Klein-Gordon, porque sabía que después, pues entonces eso ya era allanar el camino para no solo para la electrodinámica cuántica, sino para cualquier otra teoría cuántica del modelo estándar. Bien, pues creo que no me dejo nada y si me dejo algo ya lo diré en el capítulo siguiente. Así que muchas gracias por ver este vídeo y espero que hagáis el ejercicio. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta pronto.